En esta mañana, en la cual contemplamos un poco de lluvia y neblina, tenemos delante de nosotros el capítulo 8, que se titula El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Nada deleita tanto al alma piadosa como una oportunidad de alabar las perfecciones y bondades de Dios. Él merece y exige nuestra adoración. Es nuestro privilegio y deber. El Salmo 147:5 declara: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Observa que este versículo vincula el poder de Dios y su conocimiento. Todas sus perfecciones son infinitas. En el capítulo anterior tratamos el tema de su presencia, que también está estrechamente relacionada con su conocimiento, que vamos a considerar en este capítulo. Este atributo no necesita demostración. Todos los hombres saben algo de ello por instinto. Hasta los paganos demuestran que son conscientes del conocimiento de Dios al ofrecer sus vanas repeticiones y sacrificios a los dioses por los que ellos suponen ser observados. Hablemos primero de el tipo de conocimiento que hay en Dios. ¿Qué tipo de conocimiento hay en Dios? Esta capacidad se conoce bajo diversos nombres, tales como recuerdo, vista, conocimiento previo o presciencia en este sentido, omnisciencia, conocimiento, sabiduría y prudencia de Dios. Independientemente de cómo lo denominemos, tenemos que recordar que no debemos medir su entendimiento en base al nuestro. Así como los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos son más altos que los nuestros, como encontramos en Isaías 55:9. Existen varias formas de dividir este conocimiento. Por ejemplo, podemos distinguir entre conocimiento de visión y conocimiento de inteligencia. Mediante el primero, el conocimiento de visión, Dios sabe todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, porque así lo ha decretado. Mediante el segundo, el conocimiento de inteligencia, Dios conoce todas las posibilidades, aunque no haya decretado hacerlas. Después de todo, podría haber creado más mundos y más personas, si hubiera querido. O podemos dividir el conocimiento en especulativo, que se conoce sin obra u operación alguna, y práctico, que implica esforzarse por exhibir el conocimiento. De nuevo tenemos el conocimiento de la aprobación y de la comprensión. Esta distinción se hace con claridad en las Escrituras. Se habla del amor y de la aprobación de Dios en términos de conocimiento. Él les señaló a Israel en Amós 3:2: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. En el día del juicio, Él les dirá a los perdidos en Mateo 7:23: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque Dios conoce a los perdidos como para entenderlos, no los conoce como para amarlos salvíficamente. Hablemos en segundo lugar lo que Dios conoce. En primer lugar, se conoce a sí mismo. Solo Él tiene este conocimiento. Ningún ser creado se entiende por completo a sí mismo. Sin embargo, el Creador, que es infinito en perfección, posee un conocimiento infinito por el cual tiene un conocimiento perfecto y exhaustivo de sí mismo. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, es lo que dice Primera de Corintios 2:11. Hasta los ángeles que lo rodean y le sirven poseen un conocimiento imperfecto de Dios. Si el autoconocimiento de Dios fuera imperfecto, él ignoraría el objeto más excelente, no sería capaz de gobernar, ya que no conocería su propio poder. Tampoco podría castigar porque no sabría qué es lo que constituye un ataque contra él. Realmente no podría conocer ninguna otra cosa si no se conociera a sí mismo. Pero también Él conoce todo lo que hay que conocer. Él conoce todo lo que hay que conocer. Su conocimiento no tiene límites. Si hubiera algo que Él no supiera, no sería Dios.
En primer lugar, conoce todo aquello que nunca será. Es decir, conoce todo lo que existe solo en la esfera de la posibilidad. Por ejemplo, ¿sabía que los habitantes de Keila entregarían a David en las manos de Saúl si se quedaba allí? Cristo sabía qué medios habrían llevado a Tiro y a Sidón al arrepentimiento si se hubiesen aplicado a los habitantes de esas ciudades. En cierta medida, incluso el hombre posee algún conocimiento de la posibilidad. Sopesamos diversas ideas y resultados cuando tomamos decisiones. ¿Cuánto más sabe el Dios omnisciente todo lo que puede suceder? No agotó su conocimiento en la creación. Para Dios todo es posible. Desde esta esfera infinita de posibilidades y por un acto de su voluntad, Él ha señalado lo que ocurrirá en realidad. Qué absurdo imaginar que reuniera información de las criaturas mientras trazaba su plan. El perfecto conocimiento de Dios estaba a su disposición. Así, existen ilimitadas posibilidades conocidas en su poder, aunque no en su voluntad. Esta es una consideración profunda que produce humildad en nosotros y admiración del Dios omnisciente. En segundo lugar, Dios también sabe todo lo que para nosotros es pasado. Se deleita en su perfecto conocimiento de las cosas pasadas, en oposición a la ignorancia de los falsos dioses. Como dice Isaías 41:22, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Nuestra capacidad de recordar no es más que un reflejo del perfecto conocimiento de Dios. Con Él, es como si el pasado fuera todavía presente. Cuando leemos en las Escrituras que Dios no recuerda los pecados, lo entendemos como un olvido judicial. No los volverá a sacar a relucir. Por otra parte, cuando leemos que Él recuerda su palabra o su pacto, indica el cumplimiento de su promesa. En tercer lugar, Dios conoce todas las cosas presentes. De no ser así, el hombre y hasta las bestias podrían jactarse de tener mayor conocimiento que Dios. Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Conoce a todas las estrellas y a los gorriones, cada nube y cada copo de nieve. Si Dios no conociera a una simple mosca, no sería Dios. Conoce todas las acciones de todas las criaturas. Dios le reveló a Eliseo las palabras que el rey de Siria pronunció en sus aposentos. Dios está al tanto de todos los pensamientos de las criaturas racionales, sean buenos o malos. Dios está al tanto de todos los pensamientos de las criaturas racionales, sean buenos o malos. Has entendido desde lejos mis pensamientos, es lo que dijo el salmista en el Salmo 139:2. De no ser así, sería imposible hacer cumplir el 10.º mandamiento. No codiciarás, y tampoco el primero. Dios podría ser engañado. Sin embargo, en el día del juicio, como dice Primera de Corintios 4:5, Él manifestará las intenciones de los corazones. De hecho, solo Dios es capaz de conocer por completo todo corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Dios no adquiere nuevo conocimiento del corazón observándolo cuando actúa, porque esto haría que fuera dependiente de la criatura. Y Dios no aprendió nada nuevo cuando le indicó a Abraham en el monte Moriah, ya conozco que temes a Dios. Más bien fue Abraham más bien fue que Abraham manifestó en público su temor de Dios. Anteriormente Dios había afirmado en Génesis 22:12, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Finalmente, Dios conoce todos los pecados de las criaturas. Si no conociera el mal, ¿cómo podría permitirlo? ¿Cómo podría ordenarlo? ¿Cómo podría castigarlo o perdonarlo? Conociéndose a sí mismo, también conoce aquello que es contrario a él, aunque esto no lo contamina.
En cuarto lugar, Dios conoce todas las cosas futuras. Si no poseyera este conocimiento, no podría haber providencia. Si Dios hubiera desconocido las inclinaciones y las acciones futuras de Potifar y de Faraón, el enviar a José a Egipto podría haber sido un terrible error por parte de Dios. Además, desde nuestra perspectiva, hubo un momento en el tiempo en que todo era futuro para Dios. ¿Nos atreveríamos a afirmar que no conocía entonces todas las cosas futuras? Ha dado abundantes pruebas de este conocimiento del futuro en las profecías de las Escrituras, que cumplió y cumple una por una. En Isaías 41:23, Dios impone este desafío al hombre: dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Por supuesto, el hombre tiene un poco de conocimiento de los acontecimientos futuros. Por ejemplo, mediante un cuidadoso cálculo puede predecir un eclipse solar. Esto no es más que un reflejo del perfecto conocimiento en Dios. Las únicas cosas que están en el futuro son las que Él ha decretado que estén en el porvenir, y Él conoce sus propios decretos. Hechos 15:18 dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El conocimiento de Dios no surge de las cosas porque éstas existan, sino porque es su voluntad que éstas existan. De lo contrario, las criaturas tendrían una causa al margen de Él, y esto haría que Él estuviera en deuda con ellas por su conocimiento. Él sabe lo que ocurrirá, porque no puede suceder nada sin su voluntad. El conocimiento de Dios es inmutable, no está sujeto a los cambios porque no adquiere nueva información, personas o circunstancias con el paso del tiempo. El conocimiento que Dios tiene de las cosas posibles es paralelo a su poder, y su conocimiento de las cosas futuras discurre paralelamente a su voluntad. Con frecuencia los sucesos futuros se recogen en las escrituras en términos del pasado o presente. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Solo Dios puede hablar con certeza sobre el futuro, como si fuera presente o ya pasado. Satanás fingió conocer el futuro cuando dijo respecto a Job: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo único que sabemos con seguridad sobre el futuro es lo que Dios nos ha revelado al respecto. Aunque no podamos comprender cómo sabe Él todas las cosas futuras, debemos creer, sin embargo, que es así. Él las conoce. Nuestro conocimiento no es la medida del suyo. Qué necios seríamos si solo admitiéramos lo que podemos concebir perfectamente sobre Él. En quinto lugar, Dios conoce todas las contingencias futuras, a veces denominadas accidentes o casualidad. La flecha que hirió a Caaf pare- pareció ser un mero acto aleatorio por parte del impredecible libre albedrío de un soldado, pero no fue una sorpresa para Dios. Al hombre arrogante le gustaría hacer a Dios tan ignorante de las eventualidades como él mismo. Prefiere a un Dios que pueda ser engañado por los cambios repentinos e inesperados de la voluntad del hombre, un Dios que depende del hombre para obtener información. Semejante Dios en realidad no puede gobernar el mundo. Sería un Dios perplejo que espera para ver qué hará el hombre antes de poder actuar. Pero la verdad es que Dios conoce de antemano todos los actos libres y voluntarios del hombre. Proverbios 19:21 con razón dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nada es más voluntario que el que los padres les pongan nombre a sus hijos. A pesar de ello, Dios profetizó la llegada de Ciro siglos antes de su nacimiento. Por tanto, su nombre no podría haber sido otro. Podríamos citar muchos ejemplos similares de las Escrituras. Tal vez el mayor sea la crucifixión de Cristo. Los líderes judíos fueron vehementes cuando la exigieron. Fue la voluntad de ellos. Con todo, sus actos estaban determinados con antelación.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Eso es lo que predicó Pedro en Hechos 2:23. Este fue el propósito eterno de Dios. Hizo que la caída de Adán y la ocasión para la rendición, perdón, este fue el propósito de Dios, hizo que la caída de Adán y la ocasión para la redención fueran necesarias. Dios sabía con exactitud cuál sería la tentación provocada por Satanás y dónde estaría la mayor debilidad de Adán. Dios no le concedió la restricción a Adán para resistir la tentación. En todos los actos de la humanidad, Dios sabe cuánta gracia concederá y cuánta retendrá, y cuáles acciones buenas o malas tendrán lugar. Además, Él no depende de la voluntad del hombre para saber cuáles serán sus actos voluntarios. Este es un tema profundo, pero al menos debemos decir esto al respecto. Ahora, consideremos 6 principios como resumen con respecto al conocimiento de Dios y a la voluntad del hombre. Número 1. El hecho de que algo deba ocurrir no despoja al hacedor de su libertad. Podemos actuar libremente aun cuando es Dios quien determina nuestros actos de antemano. Número 2. La voluntad no se puede obligar porque dejaría de ser voluntad. Cuando hemos hecho lo que deseábamos, no podemos decir con sinceridad que alguien nos obligó a ello. Adán no se atrevió a acusar a Dios de forzarle a pecar. Judas, que oyó cómo Cristo predecía la traición, no osó acusarle de haber causado su pecado. Judas actuó libremente y los sentimientos de la insoportable culpa personal lo inundaron. Número 3. Considerada en sí misma, la presciencia de Dios no es la causa de nada. Ni siquiera las causas, ni siquiera las causas, ni siquiera las causa el hombre con su limitado conocimiento previo de las cosas. Yo puedo saber que si un borracho entra a un bar, se embriagará. Sin embargo, este conocimiento del hecho no es su causa. El conocimiento previo de Dios no anula la libertad de la voluntad del hombre. Número 4. Dios sabe las cosas con antelación, porque llegarán a ocurrir, pero éstas no suceden porque Él las conozca. Dios ha querido hacer algunas cosas Él mismo. En otras ocasiones le ha placido permitir que sus criaturas las hagan reteniendo la restricción que tiene sobre ellas. Esto exime a Dios de cualquier complicidad con el pecado en la autoría del mismo. Número 5. Dios no solo conoce de antemano las acciones del hombre, sino también su voluntad. El conocimiento que Dios tiene del ser humano no hace que el hombre sea menos humano. Aunque Dios conozca a los agentes libres, ellos siguen en una posición de libertad y no de obligación. En otras palabras, el conocimiento de Dios establece la libertad del hombre en lugar de destruirla. Y número 6. Con el fin de defender la libertad de la voluntad del hombre, no deberíamos negarle a Dios su perfección de conocimiento. Es posible que tengamos que esperar hasta el último día para reconciliar mejor estas dos verdades. Ciertamente, cuán inescrutables son sus caminos. Deberíamos evitar el fatalismo por una parte y el ateísmo por la otra. Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe Dios todas las cosas? Una vez más, descubrimos nuestras limitaciones. Solo Dios sabe todo lo que Él sabe y cómo lo sabe, pero haremos un intento para descubrirlo. Primero, Dios sabe todas las cosas por su propia esencia. No tiene que mirar las cosas en sí mismas, sino más bien a sí mismo, ya que Él es la primera causa de todas las cosas. Él no depende de las cosas para su conocimiento. Él las sabe todas en sí mismo. Además, Dios sabe todas las cosas por un único acto de intuición. No deduce una cosa de otra como nosotros y después saca sus conclusiones. Él lo sabe todo inmediatamente. No hay sucesión de pensamientos en él ni acumulación de conocimiento. El tiempo es un todo para él. Él está en la posición perfecta desde la cual lo observa todo.
Asimismo, Dios sabe todas las cosas de un modo independiente. No necesita que un instructor se las enseñe. Como dice Romanos 11:34, ¿quién fue su consejero? Así como nada de lo que Él permite es la causa de su voluntad, nada de lo que conoce es la causa de su conocimiento. Aquello que causa conocimiento debe existir antes del conocimiento. Dado que el conocimiento de Dios es eterno, nada existió antes que Él para darle conocimiento por sí mismo. Desde luego, Dios sabe todas las cosas con claridad. No hay ningunas tinieblas en Él. Es lo que dice 1 de Juan 1:5. Él ve cada problema hasta el fondo. Conoce el número de cabellos que tenemos en la cabeza. Nada le confunde, jamás se distrae. Dios sabe todas las cosas, también de manera infalible. No hay errores en su conocimiento. No puede ser engañado. Su conocimiento no es una mera opinión incierta, sino la verdad suprema. También el conocimiento de Dios es inmutable. No puede cambiar en su esencia y el conocimiento solo es una faceta más de esta. Por tanto, su conocimiento no admite cambio. No puede aprender algo nuevo ni olvidar nada. Su conocimiento es eternamente constante. No puede sufrir ninguna variación. Dios sabe todas las cosas, asimismo de forma perpetua. Dios sabe todas las cosas de forma perpetua, es decir, de una sola vez. No sabe más en unos momentos que en otros. En Él no existe jamás una falta de conocimiento. Pero permítanme mencionar ahora algunas pruebas de que Dios lo sabe todo. Algunas pruebas de que Dios lo sabe todo. Él debe saber todo lo que nosotros sabemos y más. Ninguna criatura ni todas ellas juntas pueden superarle. Su perfección requiere todo el conocimiento. Se le define como el único y sabio Dios en Romanos 16:27. En términos de un conocimiento perfecto, nadie puede disfrutar de aquello que no entiende. La felicidad es incompatible con la ignorancia. Dios posee el disfrute supremo y por tanto debe saber todas las cosas. Cualquier grado de ignorancia le haría finito. Además, todo nuestro conocimiento procede de Él y no es en modo alguno innato al ser humano. Deriva del Creador. El Salmo 94:10 pregunta, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Todo nuestro conocimiento reunido no puede equipararse al suyo, porque es infinito. Las acusaciones de la conciencia demuestran que Dios conoce todos nuestros actos. Incluso cuando nadie más está al tanto de nuestros pecados, nuestra conciencia nos condena. Pero ¿por qué deberíamos temer de no ser porque estamos convencidos de que hay un Dios que lleva un registro? Primera de Juan 3:20. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Asimismo, Dios es la primera causa de todas las cosas. Al ser un agente voluntario, debe ser uno inteligente. La facultad de la voluntad no puede existir sin la del entendimiento. Su conocimiento debe extenderse tan lejos como su operación. Sería inconcebible que Él no conociera con toda precisión aquello que ha hecho. También, si Dios no fuera omnisciente, no habría podido crear el mundo ni tampoco gobernarlo. El conocimiento es la base de la providencia, y ésta depende del conocimiento de Dios. El ejercicio de la providencia depende de la bondad de Dios. Sin un conocimiento perfecto, su justicia erraría. Él, que conoce y aprueba el camino de los justos, también conoce y desaprueba el camino de los impíos. Ahora, vamos a señalar cómo deberíamos aplicar esta verdad. Primero, deberíamos traer a nuestra mente la siguiente información. El Señor Jesucristo no es una mera criatura. El Señor Jesucristo no es una mera criatura. Dos de sus nombres, admirable, consejero, Dios fuerte, indican su deidad perfecta. Posee el conocimiento supremo del Padre, que es peculiar y fundamental a su naturaleza, y está por encima de aquello de lo que una criatura es capaz. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Además, el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Primera de Corintios 2:10, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Y el Espíritu Santo toma este conocimiento de Cristo. Jesús dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15. Por tanto, el conocimiento de Cristo debe ser completo. Él también conoce todas las criaturas al detalle. Colosenses capítulo 2, verso 3 declara, en quien Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él conoce el corazón mismo de los hombres. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, Juan 2:24, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conoce con anticipación todas las inclinaciones y los actos de los hombres, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, Juan 6:64, y quién le había de entregar. Sabía que Judas lo entregaría y que Pedro lo negaría. Pero también la providencia de Dios está por encima de todas las cosas porque Él lo sabe todo. No hay corazón que Él no escudriñe, por tanto no hay corazón que Él no gobierne. Nada es tan pequeño en el universo como para poder escapar a su providencia, y nada es tan sublime que supere su entendimiento. El juicio de Dios es seguro y justo a causa de su conocimiento. El juicio de Dios es seguro y justo a causa de su conocimiento. Para poder retribuir a todos los hombres según sus hechos, Él debe conocer todas las acciones de ellos. Él afirma en Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Él ha sacado nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. La omnisciencia es una cualidad de la que ahora vemos solo un poco, pero en el gran día del juicio se manifestará en toda su plenitud. Este atributo de la omnisciencia de Dios proporciona la razón para la resurrección final. Aunque los gusanos o unos caníbales se coman nuestro cuerpo, Dios sabe dónde encontrar hasta la última partícula de él y lo resucitará en el día final. Él conoce cada átomo de materia que hay en todas partes. También este atributo desaprueba cualquier idea vana de justificación por obras. Si examinamos nuestras obras de cerca, hallaremos un defecto en cada una. ¿Cuánto más Dios verá todas las fallas que hay en estas? Podemos orar con David, como dijo en el Salmo 143:2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Solo un necio se atrevería a levantarse y abogar por sus propias virtudes delante de Dios. También la omnisciencia de Dios nos proporciona gran motivo para adorar a Dios. No podemos sino admirar a alguien que sabe más que nosotros o que posee un conocimiento profundo del futuro. ¡Cuán grande es Dios a este respecto! Deberíamos exaltarlo, deberíamos honrarlo. De no haber conocido Él nuestra necesidad, su bondad no nos habría podido aliviar jamás. Deberíamos humillarnos delante de Dios. El hombre es más apto para sentirse orgulloso de su conocimiento que de cualquier otra cosa. A pesar de ello, el nuestro no es nada en comparación con el de Dios. Su conocimiento debería hacerle honorable a nuestros ojos y mostrarnos lo viles que somos. Al reconocer que poseemos más ignorancia que conocimiento, deberíamos tener opiniones más bajas sobre nosotros mismos. También este mundo niega en gran manera la omnisciencia de Dios. Adán pensó que podría escapar al conocimiento de Dios escondiéndose. Caín fingió no saber dónde estaba Abel. Todos los hombres desearían que Dios no fuera omnisciente. Sabemos que Dios lo ve todo, pero vivimos y caminamos como si fuera ciego. Dios declara en Oseas 7:2, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Considera algunas formas en que se ataca este atributo. Cuando las personas elevan oraciones a cualquiera que no sea Dios, como los romanistas lo hacen con los santos, están atacando la omnisciencia exclusiva de Dios. Orar presupone un conocimiento pleno por parte de alguien a quien se ofrece la plegaria. También
Este atributo se ataca cuando las personas curiosean en lo que Dios no ha revelado, manifiestan su pecaminosa ambición de ser igual a Él en conocimiento. Al mismo tiempo pasan por alto lo que ha sido revelado o lo que podrían aprender con un poco de esfuerzo. Jurar en falso por cualquier criatura demuestra desdén hacia Dios. Otra manera en la que se ataca este atributo es cuando juzgamos el corazón de los hombres. Nos apoderamos de las prerrogativas que solo pertenecen a Dios como si lo supiéramos todo. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Debemos juzgar las acciones, pero debemos dejarle la evaluación final a Dios. Algunos otros atacan este atributo abusando de él. Afirman, ¿por qué deberíamos orar a Dios si Él ya lo sabe todo? Creen que la oración tiene el propósito de administrar conocimiento a Dios. Sin embargo, la plegaria es la expresión de nuestros deseos, para que podamos honrarle de la forma adecuada cuando Él responde nuestras peticiones y nos proporciona aquello que necesitamos. Cada vez que se comete un pecado, también se está desdeñando la omnisciencia de Dios. Sin embargo, podemos refrenarnos de un pecado por la presencia de un semejante, tal vez un niño. De esta forma mostramos mayor honra al conocimiento de éste que al de Dios. Los pecados cometidos en secreto son doblemente malos, porque van contra la ley de Dios y contra su omnisciencia. También hacer una confesión parcial del pecado manifiesta desdén hacia el conocimiento de Dios, como si Él no supiera más que aquello que nosotros le proporcionamos. Si quieres glorificar este atributo, que un día forzará la apertura de tu conciencia, ofrécele a Dios una confesión completa y sincera. La adoración meramente externa insulta la omnisciencia. Cuando existe una contradicción entre nuestros labios y nuestro corazón, adulamos a Dios como si fuera un bebé al que hay que apaciguar con sonajero y sonidos, pero así no le engañamos a Él, si tan solo a nosotros mismos. También se desdeña este atributo cuando abrigamos pensamientos malos eh, y revelamos falta de interés o de respeto por el conocimiento de Dios. También cuando descuidamos la oración, actuamos como si Dios no notara nuestro pecado de omisión. O cuando presentamos excusas hipócritas a Dios para quedar exentos de la obediencia, como hizo Moisés ante la zarza ardiente, demostramos tener una baja opinión de la omnisciencia divina. En segundo lugar, este atributo nos transmite consuelo, porque Dios es plenamente consciente de los enemigos a los que se enfrenta su pueblo. Podemos afirmar, delante de ti están todos mis adversarios. Dios vio a los capataces de Egipto, al rey asirio Sennacherib. Dios le advirtió en Isaías 37:28, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Él conoce a nuestros enemigos mejor que nosotros. Además, también nos consuela porque Dios es digno de nuestra confianza, porque lo sabe todo. Su piedad y su poder serían inoperativos sin su conocimiento de nuestra necesidad. Podemos depender por completo de Él por la plenitud de su conocimiento. También nos consuela saber que Dios conoce a cada uno de los suyos de una forma personal e íntima. Él no nos olvida ni estamos perdidos entre la multitud. Si Él llama a las estrellas por su nombre, mucho más a sus propios escogidos. Cristo afirma, yo conozco a mis ovejas, en Juan 10:27. Y segunda de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios los conoce. Dios también ve a los lobos disfrazados de ovejas que se mezclan con el rebaño. Pero también el conocimiento de Dios es un consuelo para el corazón sincero. Qué consuelo saber que Dios sabe. Bienaventurado el hombre que como Job puede apelar con una conciencia limpia a aquel que todo lo sabe. Job 16:19. He aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Ezequías pudo orar en segunda de Reyes 23. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan.
Deberíamos, pues, consolarnos con el hecho de que Dios conoce nuestras oraciones secretas, nuestros suspiros y nuestras obras, de los que nadie más está al tanto. Él conoce cada uno de nuestros buenos deseos. Salmos 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Él puede oír de una vez los llantos de todos sus hijos en la tierra. También Dios conoce todas nuestras aflicciones. Él le dijo a la iglesia en Apocalipsis 2:9, a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Él sabe cuál es el mejor momento para permitir aflicciones por tu bien y cuándo retirarlas, también por tu bien. Él vio a Jonás en el vientre de la ballena y a Daniel en el foso de los leones. Bajo las injusticias del hombre, los santos pueden encomendarse a Dios con esta seguridad. Dios conoce todas nuestras aflicciones. Pero no solo eso, sino que también conoce todas nuestras dolencias. Él conoce todas nuestras dolencias porque la debilidad de nuestra naturaleza, Él la conoce y se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él recuerda nuestra naturaleza mutable en nuestra creación original, conoce nuestras debilidades en nuestro estado pecaminoso. Sabe que dependemos de Él incluso en nuestra condición regenerada. Él conoce nuestros pecados y nos los revela para que podamos arrepentirnos de ellos. Como oraba el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. No solo podemos apelar a este atributo cuando otros cuestionen nuestra integridad, sino también cuando nosotros mismos lo hacemos. Al joven artista le consuela tener un ojo hábil que critique su obra. El conocimiento de Dios nos ayuda en nuestro autoexamen para nuestro bien. Dios conoce todos nuestros pecados, incluso aquellos que no vemos. Su perdón en Cristo es de acuerdo a su conocimiento y no al nuestro. Pero si Él fuera como nosotros y solo conociera una parte de nuestros pecados, jamás podríamos disfrutar del perdón completo. Asimismo, solo Él conoce la plenitud del mérito de Cristo. De este modo, su omnisciencia no suscita su justicia contra nosotros, sino su misericordia. En ello radica un inmenso consuelo. Pero permítanme dar algunas palabras a los pecadores. El conocimiento de Dios habla cosas terribles a los perdidos. Él conoce cada hecho, susurro y pensamiento. Cuánto mejor sería que nuestros pecados fueran conocidos por los ángeles del cielo, por los hombres de la tierra y por los demonios del infierno, y no por Dios, el legislador y juez. No hay lugar donde esconderse de él. Acán pudo ocultar el oro de Josué, pero no de Dios. Pusiste nuestras maldades delante de ti, Salmos 98, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Dios es invisible para nosotros, pero no deberíamos imaginar que nosotros lo seamos para Él. La mujer junto al pozo de Samaria pudo dar testimonio de esto. El conocimiento de Dios destruye el refugio de los hipócritas. Jehová no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel 16:7. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él puede reconocer el asesinato velado de Herodes en una adoración fingida, la traición de Judas en un beso y el fraude de los fariseos bajo una gran filactería. La hipocresía es un ejercicio vano y fútil. Además, Dios no ha olvidado un solo pecado, independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometió. El registro está en el cielo, salvo que haya sido borrado por la sangre de Cristo. Tampoco Dios es un mero espectador, sino un observador inteligente, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Él contó las veces que Israel murmuró contra él en Números 14:22. Toma nota de la misericordia contra la que pecan los hombres. Toda la culpa está delante de él. Él usará su conocimiento en juicio contra los impíos. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. ¿Quién puede considerar seriamente todos los pecados de un día, de un año, de toda una vida, sin un horror indescriptible? Y estas palabras deberían grabarse en el corazón de aquel pecador no arrepentido. Permíteme finalizar este capítulo con una exhortación.
Tengamos en nuestros corazones la certeza del ojo de Dios que todo lo ve. Tengamos en nuestros corazones la certeza del ojo de Dios que todo lo ve. Todo pecado empieza por fallar en esto. Dios le dijo a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Cuando nos decimos a nosotros mismos: Dios no lo sabe, abrimos las compuertas del pecado. Cuando toda una sociedad piensa así, no puede durar mucho tiempo. Recordar este atributo cosecha muchos beneficios. Nos protegerá de muchos pecados, amortiguando la tentación. ¿Cómo podemos rendirnos cuando somos tentados sabiendo que será conocido por Dios? ¿Quién se atrevería a pronunciar una palabra de traición si supiera que el rey le está oyendo? También nos hará más vigilantes con nuestros pensamientos. Ni uno solo de nuestros millones de pensamientos escapa a los ojos de Dios. Este atributo transformará nuestro servicio y adoración. No podemos engañar a Dios cuando somos descuidados con nuestro deber. Deberíamos preparar nuestro corazón para orar y escuchar, recordando de antemano el hecho de su presencia. Nos hará sinceros y cuidadosos respecto a nuestra conducta. David amonestó a Salomón: reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Caminemos con diligencia delante de Dios para que podamos decir con el salmista: He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Nos hará más humildes. Considera todas tus provocaciones, agravios, blasfemias, dudas, lujurias, omisiones y los gusanos de tu mejor fruto. Luego considera la paciencia y la bondad de Dios, a pesar de toda la escoria. Preséntate humildemente delante de Él. Si sabemos lo suficiente como para que seamos viles a nuestros propios ojos, cuánto mayor es el conocimiento de Dios para que seamos viles a los suyos. Pero también nos hará confiar en Dios en toda circunstancia, pues Él lo conoce absolutamente todo y sabe lo que es lo mejor para nosotros. Por tanto, encomendémonos confiada y gozosamente a su protección.